Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lluviecita que del cielo cae la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. En el día de hoy con nuestra emisión número 548. Son más de 12 años brindando la mejor información y elementos para la discusión y el debate para el pueblo y el magisterio colombiano. En el día de hoy escuchando la bella voz de Liliana Montes con la canción Los Nadies con la letra de Eduardo Galeano. A propósito de la nueva realidad que se vive en Colombia y que abre las puertas a la posibilidad de lograr los cambios sociales y políticos que el país necesita para garantizar la justicia social para todos y para todas. Es decir, construir un país donde todos y todas vivan sabroso. Que no son aunque sean nadie, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religión sino superstición. Bueno, y esta semana que pasa se desarrolló la Asamblea General de Delegados de la ADE, en la cual se tomaron importantes decisiones. Para hablar de estos temas tenemos al compañero Luis Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, con su informe distrital en Voz Educadora, la voz de los sin voz. Buenos días y bienvenido, compañero Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy iniciamos con la frase de Jorge Eliezer Gaitán: nosotros no decidimos que el ser humano debe ser un esclavo de la economía, decimos que la economía debe estar al servicio del ser humano. Por ello, debemos asumir la transformación de nuestro país con la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez como un proyecto alternativo, donde la vida está por encima de la economía transnacional. De igual manera, desde la Junta Directiva de la ADE se desarrolló la Asamblea de Delegados con los informes de la CUT, donde se informa que el Ejecutivo se encuentra en Panamá asumiendo y preparando la conferencia ante la OIT con la CCA. A nivel nacional, se continúa la denuncia permanente tras la violación sistemática de los derechos humanos, la reactivación de los falsos positivos como acción de reactivación del conflicto armado, un gobierno que adelanta normativas contra los trabajadores, y la tarea es este 1 de mayo, la movilización del Día Internacional de la Clase Trabajadora para denunciar estas políticas del gobierno nacional. En el informe de FECODE se anuncia la continuidad de una política de gobierno desde unos postulados neoliberales con rasgos fascistas y el aumento de la pobreza multidimensional. Se ha mantenido el apoyo a la lucha social, las garantías por la negociación colectiva y los debates sobre la presencialidad sin garantías por parte de este gobierno. Se deberá mantener la exigencia por parte de los temas del estatuto docente, la reforma del sistema general de participaciones y luchar contra los 26 proyectos del gobierno contra la escuela y la educación pública. En julio se realizará la Asamblea Federal y el tercer Congreso Pedagógico. Algunos temas que se deben tener en alerta son los de planta docente, el nuevo manual de funciones, existe un congelamiento del escalafón y la situación de derechos humanos en todo el país. Muchos docentes en medio del conflicto tuvieron que salir de sus territorios, especialmente en Arauca, Putumayo, Cauca.
Desde la ADE se informa sobre la solicitud a la Secretaría de Educación de la actualización de la planta de vacantes, la asamblea virtual de docentes provisionales que se llevó a cabo el pasado jueves, la proyección del curso para el concurso, que este martes se escogerá la fecha y la metodología para continuar con toda la preparación del magisterio. También continúan los problemas con el PAE, con las rutas escolares, sobre todo con las situaciones convivenciales al interior de los colegios. Se sigue implementando o imponiendo la jornada única sin condiciones. Y en los temas que garanticen el proceso y den solución a las situaciones que aquejan todas las instituciones en Bogotá. La ADE solicita reglamentar el acuerdo 518 del 2002 del Consejo de Bogotá, que habla de la necesidad de una planta interdisciplinaria para apoyar las instituciones. Se aportó en una prerreserva en Corferias para el 25 de agosto para las elecciones de la ADE. Se está revisando la modalidad de votación, electrónica o manual, o la combinación de las dos. Se da claridad sobre que el jefe de talento humano manifiesta que el memorando expedido en abril para la actualización de datos de la plataforma CIDEAT ha sido dirigida solamente para los administrativos y se espera posteriormente que sea para todos los docentes. La participación masiva de los docentes este 1 de mayo debe ser decidida en las calles para denunciar todo lo que vivimos en nuestras instituciones y esperamos la participación de los maestros en los Juegos Deportivos Nacionales. De igual manera, se informa sobre la ejecución de la obra. También se da el informe sobre la obra del edificio de la ADE Norte. Falta el 15% de la ejecución de la obra, la cual tiene un costo aproximado de 591 millones de pesos y demoraría 90 días para la terminación, la cual fue aprobada por la Asamblea en la votación que quedó de la siguiente manera: 101 votos a favor de la terminación, 6 votos en contra y 3 abstenciones. La segunda decisión, tras la presentación del balance financiero 2021 y el presupuesto 2022, se da el debate y se da la votación para aprobar en bloque el presupuesto presentado con 63 votos y la segunda, hacer modificaciones votando punto a punto con 26 votos. Posteriormente se da la votación de aprobación con 65 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Algunas acciones que se deben desarrollar en la agenda de abril será el 25 de abril al 29 de abril comités locales, 28 de abril primer aniversario del paro nacional y el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores. Por último, rechazamos la persecución, denunciamos que por acción o omisión del mal gobierno no atiende los derechos de los firmantes de paz, líderes sociales, sindicales y comunitarios, de las comunidades indígenas, afros y campesinas, por lo cual seguiremos denunciando la acción violenta contra quienes defienden las apuestas por un país con justicia social, de quienes atacan los derechos individuales y colectivos. Compañeras y compañeras, hoy más que nunca debemos apostarle al pacto histórico por la vida, por la transformación profunda de nuestro país. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, docente orientador, vicepresidente de la ADE y coordinador de Derechos Humanos. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas al director del DILE de Kennedy, quien ordena a algunos rectores cerrar cursos y entregar maestros. Y eso que ellos lo eligieron. Menos mal que alguna vez fue coordinador del comité sindical local, docente y rector. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al periodismo prepago que oculta los nexos de los parapolíticos y les fabrica las cortinas de humo, pero también les hacen el juego y la difusión a los entrampamientos contra Petro y el pacto histórico. ¡Qué mal!
Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al gobierno nacional que aprueba la desviación de ríos y quebradas en La Guajira para que la empresa multinacional minera Cerrejón siga ampliando la explotación de carbón, dejando a la comunidad guayú muriendo de hambre y sed. El agua de La Guajira la secuestra la minería arrasadora. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a las fuerzas reaccionarias colombianas que despliegan todas sus artimañas no solo en su campaña, sino para afrontar su segura derrota. Y es en ese escenario que la burguesía parece que una vez más quiere convertir en idiotas útiles a los militares. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al racismo y violencia gubernamental que han tenido que soportar 1.600 indígenas de todo el país que esperan garantías de retorno a sus territorios o condiciones de vida digna en Bogotá. Desde el 29 de septiembre de 2021, estos indígenas permanecen en carpas en el Parque Nacional de Bogotá. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a Julio, Néstor Morales, Vicky Dávila, Andrea Nieto, María Isabel Rueda, quienes guardan silencio ante la fosa común encontrada en una de las fincas de Dilian Francisco Toro, pero se les llena la boca hablando mal de Petro, futuro presidente. Periodismo basura. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la comunidad del Colegio El Verjón que se moviliza para exigir las rutas escolares. Sin rutas, aumenta la deserción escolar y se debilita el derecho a la educación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al conversatorio y presentación del libro Pensamiento Político del Libertador del profesor José Ramón Llanos el 28 de abril a las 4 p.m. en el Salón José María Vargas Vila en la Filbo. Aquí encontrarán documentos bolivarianos poco difundidos. Muchos vivas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas al pacto histórico que sigue acumulando apoyos en torno a un programa que sí responde a las necesidades de la mayoría del pueblo y plantea una política que garantiza la apertura democrática y la paz. ¡Viva el pacto histórico! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tumba el decreto por el cual fue nombrado el ministro de Defensa Diego Molano. Se cae el ministro de los presuntos falsos positivos en el Putumayo y en el bombardeo a niños. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la juventud chocuana que se ha organizado y movilizado para exigir el derecho a la vida tras el asesinato de 2 de sus jóvenes. No más violencia en uno de los departamentos más pobres y desiguales del país. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y pullas, muchas pullas a la Corte Suprema de Justicia que confirma la condena a 95 meses de prisión contra el ex senador Luis Alfredo Ramos por promover grupos paramilitares. Este señor es miembro ilustre de la coalición de Federico Gutiérrez alias Pico. ¿Qué tal? ¡Vivas! Viva, 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 viva. Los nadies, los hijos de nadie, las hijas de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, jodidos, rejodidos. Que cuestan menos que la bala que los mata, que cuestan menos que la bala que los mata, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, la crisis social y política provocada por el mal gobierno de Duque. Bienvenida y buenos días, María Eugenia. Se acerca el final de este gobierno, dejando el país y la educación pública estatal en la más profunda crisis. Denunciamos ante toda la comunidad educativa el caos, el desgobierno, el clientelismo, el asesinato, las masacres, la hambruna, la carestía,
el abandono de las comunidades, la corrupción, la desfinanciación de la educación pública estatal. Todo ello en manifiesta sindemia. Hacen metástasis los 200 años de desgobierno en nuestro país. Hace metástasis la ultraderecha guerrerista, que convirtió la paz con justicia social en un botín de votos, un botín de poder y de muerte. No se puede ir este gobierno ileso, dejando de lado su responsabilidad política con el desangre de nuestra querida Colombia. Expresado todo ello en la educación pública estatal desfinanciada, las plantas de personal desmanteladas, la infraestructura educativa en total abandono, la dotación de instituciones educativas que no existe, jornada única sin condiciones, presencialidad sin presupuesto ni condiciones, ascenso y reubicación de los docentes congelado, el concurso de ingreso a la carrera docente suspendido, los acuerdos FECO de gobierno apenas en el 7% de cumplimiento, un manual de funciones que se convierte en un atentado contra los derechos del magisterio. Y ahora, el anuncio de que vienen por nuestro modelo de salud. Es urgente la unidad, la solidaridad, la movilización y la lucha de las comunidades educativas, el magisterio colombiano y el pueblo colombiano. Y nos corresponde exigir unas condiciones dignas, educativas, pedagógicas, de nutrición para nuestros niños, niñas y jóvenes. El programa de alimentación escolar PAE, con un presupuesto de 1.200.000 millones para una población objeto de 7 millones de estudiantes y una intermediación de 14.000 millones con la que se queda la unidad especial de alimentación escolar, hoy vive la más aterradora amenaza: la corrupción. Según el periódico El Tiempo, por irregularidades en el programa de alimentación escolar, suman ya 7.900 millones de pesos. Y según el estudio de la Contraloría General de la República, existen 154 investigaciones por inconsistencias, todas ellas sumadas en 47.000 millones de pesos, en departamentos como Putumayo, Santander, Córdoba, Magdalena, La Dorada, Amazonas, entre otras. Y son datos de la visita de apenas 121 instituciones educativas en 32 entes territoriales de los 96 que son. ¿Cómo será el estudio total del país? Y es que las causas de la corrupción en el programa de alimentación son el modelo de financiación, la contratación tercerizada, la falta de control, el desvío de recursos, los robos, los sobrecostos, la distribución de raciones en mal estado. El Ministerio de Educación Nacional debe responder por el PAE. Es criminal que la consigna de este programa, que significa la nutrición, la salud, la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, sea: en este programa todos ganamos bien y comemos bien, menos los niños. Desde FECODE exigimos de este gobierno que le responda al magisterio, a los padres y madres de familia, a los órganos de control por el atentado contra la vida en que se ha convertido el derecho a la alimentación digna para nuestros jóvenes. Asimismo, que responda por la educación pública estatal, su financiación como derecho fundamental, que cumpla urgente con los acuerdos pactados con FECODE, los cuales tienen carácter vinculante. Exigimos total respeto a nuestro Fondo Nacional de Prestaciones. El magisterio colombiano y las comunidades educativas en unidad y en pie de lucha. Vamos todas y todos por la transformación estructural de nuestra querida Colombia. ¿Es ahora o es ahora? La buena suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Bueno, y le llegó el turno a la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez, reflexionando sobre este momento tan complejo y el desarrollo de la campaña sucia en contra del pacto histórico. Bienvenida y buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá de la Unión Patriótica dentro de la bancada de la Colombia Humana UP. Espero ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Bueno, estas 2 últimas semanas han sido bastante agitadas y bastante complejas en el sentido de la estrategia sucia
que tiene la derecha y pues en especial la ultraderecha en atacar la campaña por el cambio, la campaña de presidente Petro y vicepresidenta Francia Márquez. Les molesta que una mujer pobre, negra, madre cabeza de hogar, pues reciba un subsidio y que posiblemente vaya a ser su vicepresidenta, pero no se preocupan en lo más mínimo por investigar las grandes fortunas de muchos políticos en el país. Digamos que el llamado es a poder cerrar filas alrededor de la campaña, no hacerle juego al uribismo en esta coyuntura electoral y pues de cara a medida que se vaya acercando el 29 de mayo, la situación va a ponerse muchísimo más compleja. Pero bueno, le apostamos a un cambio democrático en el país que está en cabeza de esta bancada y este espacio por Confluencia por el Cambio. Bueno, y en Voz Educadora tenemos al profesor José Ramón Llanos en la voz del análisis, en esta ocasión sobre el fallo de La Haya, conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia y las declaraciones desafortunadas y absurdas del gobierno nacional. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. Este comentario bien pudiera llamarse impostores o descarados. En ocasiones anteriores he comentado que el presidente Duque y muchos de sus funcionarios no han hecho frente al pueblo colombiano sino mentirle. Y con lo acontecido recientemente pudiéramos llamarlos impostores y descarados. Lo último son las declaraciones del presidente Duque y del abogado Arrieta en la cuestión del diferendo con Nicaragua. El abogado Arrieta, desde el sitio de los acontecimientos, tuvo el descaro de decir que a Colombia le había ido bien. Y en cuanto al señor presidente, no solo dijo que le había ido bien, sino que hizo una declaración propia de un borrachín de una cantina de mala muerte, diciendo que él no iba a tratar de acatar lo que sugería la Corte en el sentido de llegar a un entendimiento con Nicaragua. Repitió la consabida frase de que Nicaragua era una dictadura. El hecho real es que Colombia perdió, y no solo perdió, sino que la Corte no quiso sancionarlo, pero aceptó que en diferentes ocasiones Fuerzas Armadas, lógicamente de la Marina, han violado las aguas de Nicaragua. Y algo peor, que algunas veces pescadores han violado las aguas de Nicaragua y que Colombia no ha acatado el fallo del 2012. Obviamente, un presidente más sensato no solo hubiera aceptado la sugerencia de la Corte, sino que ha podido proponer algo factible, que las dos partes en que están divididas esas aguas se conviertan en una unidad y que tanto Nicaragua como Colombia las exploten conjuntamente. Con una fórmula elemental, los pescadores de Colombia y cualquier otro ciudadano colombiano podría explotar en un 30% las aguas en Nicaragua y a la inversa, un pescador o cualquier otro agente nicaragüense podría pescar o explotar en alguna forma las aguas colombianas en una proporción de un 30%. Con la ventaja de que conjuntamente estos dos países hermanos pudieran aunar capitales e incluso tratar de explotar conjuntamente los recursos petroleros que posiblemente haya en esas aguas. Eso lo hubiera hecho un presidente sensato, no un mentecato como el que tenemos. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad.
Se presentan irregularidades en el programa de alimentación escolar en departamentos y varios municipios. Mala calidad y mal estado de los alimentos que afectan a más de 1 millón de niños. El pasado 19 de abril se cumplieron 52 años del robo de las elecciones con las cuales ganó Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana, quien hoy habla de fraude electoral. Benito Molina, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, aceptó los vínculos con paramilitares y resaltó el apoyo del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Nuevo revés para el uribismo. La Corte Constitucional ratificó la calidad de imputado de Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia confirma el fallo de 7 años de cárcel a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y amigo personal de Uribe. El informe del señor Duque ante el Consejo de Seguridad de la ONU carece de veracidad, desconoce la realidad del país y excluye a las víctimas en la reunión con el Consejo de Seguridad. El Instituto Anticorrupción demandó a Iván Duque por participación en política. En los 3 primeros meses del año ha hecho 95 alusiones en favor o en contra de candidatos. El Consejo de Seguridad de la ONU apoyó el informe de su comisionado sobre el incremento de la violencia, asesinatos de indígenas, campesinos y excombatientes en Colombia. Ninguneados corriendo la liebre, muriendo la vida, jodido, re jodido. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook y en YouTube con Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hagamos el pacto por la paz, por la vida y por un país para vivir sabroso. La tarea es ir a convencer a 2 o 3 vecinos, amigos, compañeros o familiares que no votaron en las pasadas elecciones y que ahora se unan a este gran pacto histórico con Petro y con Francia Márquez. Un feliz descanso para todos y para todas, un abrazo y chao chao. No tienen cultura, solo hacen folclore. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.